Saludos a todos, muy buen Nick Nash, buen aquí y ahora. Estamos en el programa Nick Nash este 24 de mayo, que es día 9, escala Bolón Ep, y también es Chiknawi Malinali. Busca las causas, no actúes sin reflexionar. Usa tu capacidad de sanación para sanarte a ti y a los demás. Estamos aquí con Frank, Rosita y Vicente. Saludos, ¿cómo están? Hola a todos, muchas gracias. Qué bueno que nos reencontramos porque siempre hay temas y temas y temas. Y retomar un tema quizás pasado no es crecerlo porque los tomamos a veces con el tiempo y quedaron muchas cosas que debemos tener presentes. Pues aquí encantada, Frank. Gracias, Rosita, gracias por Hola. eso. Y Vicente, ¿qué tal? Hola, pues muy buen día, un gusto saludarles y pues acá listo de nuestra emisión. Perfecto. Hay mucha chamba, mucho trabajo por ahí. Yo estoy esperando ciertos archivos a ver si los acabo de encontrar, Vicente, porque hay mucho trabajo y justamente ese tema de las traducciones y los textos y demás me inspiró el encuentro de hoy, el tema del encuentro de hoy. Fíjense que de cuando en cuando es bueno consolidar principios, elementos esenciales. Una de las características del esfuerzo por el rescate de las raíces es que generalmente se enfoca a través de una óptica étnica, etnicista. Es decir, cada pueblo jala para sí. Entonces es difícil encontrar un nahua, por ejemplo, que quiera aprender maya o un maya que quiera aprender náhuatl, zapoteca, están aislados. Y cada pueblo jala para sí y levanta su propia bandera y le da igual lo que pasa con los demás. Ese espíritu de división fue sembrado por la colonia. Así que cuando uno lucha por las propias raíces, olvidándose de las demás, uno en realidad lucha por la colonia. Aunque se vista uno de nativo y se ponga plumas y demás, pero si no te das cuenta de lo universal en lo particular, no estás viendo nada, solo estás viendo tu propio reflejo, la propia imagen que te has creado. Una persona que predispuesta a jalar para lo suyo porque es suyo simplemente, una persona sierva, servidora del egoísmo, es fácil de manipular. Por ejemplo, si yo te preparo una película bonita, emocionante, donde se vea que los mexicas eran así, 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 ahí va todos los mexicas a reflejar lo que dice la película, aunque sea un invento, aunque sea una tontería. Por esa incapacidad de contextualizar las raíces. Y mira que el cine se ha encargado de distorsionar todo lo que veas de cine. Sepáralo, quiébralo, rómpelo en pedacitos, no sé. Te pongo un ejemplo. Había un par de géneros, ahora pon que hay 50, 60 géneros. Quiebra la sociedad en pedacitos. Que cada vez los grupos sean más pequeñitos. Es más fácil de manipular. Y eso pasa con el tema de las raíces. Si teníamos una unidad llamada Anáhuac, que era una unidad muy consciente y por lo que se luchó mucho para conseguir esa unidad, sepárala en tantas etnias y haz que cada etnia jale para lo suyo. ¿Ves? E incluso agarra una etnia y dale dinero a uno y a otros no, para que se quiebren. Por eso tenemos que a la llegada de los europeos, el náhuatl tenía 4 variantes dialectales, ahora hay más de 100. Por los apoyos, precisamente, los apoyos a la dialectización de la lengua. En otras palabras, un pueblo que puede ser de 2 billones de personas, dividido entre 100, son pequeños grupos que no significan nada. Lo mismo pasa con los mayas y demás lenguas, ¿no? Entonces, creo que es importante insistir en la necesidad de abstraer el rescate de las raíces. Abstraerlo. No quedarse enganchado en lo particular, en lo personal. No ceder al egoísmo. Entender que el rescate de las raíces se hace por deber y por amor, no por egoísmo. No porque me veo bien luciendo pluma y danzando y fingiendo que soy un guerrero. No, eso no es rescate de raíces. Rescate de raíces es sacrificio. El sacrificio se puede asumir cosas muy sencillas. Aprende una lengua patria.
aprende una lengua patria, es lo elemental. Pero aguas con el término sacrificio, porque luego van a decir, ay, es que siguen pensando en Mi amor, lo que quieran pensar de esa manera, que piensen de esa manera. Tampoco puedo caerle atrás al pensamiento de la gente ni usar las palabras con goteros. Aquí todo el mundo entiende lo que es sacrificarse por una causa. Si quieren entenderlo mal, que lo entiendan mal, el problema de ellos, no mío. ¿Ves? Realmente ya harta el tener que tener tanto cuidado para quedar bien con cada grupo. Grupos que no defienden las lenguas patrias no están en este trabajo, no están en la causa, no importa cuántas plumas usen. El principio para ser mexica, el primer principio, aprenden agua clásico. No saben agua clásico, no eres mexica, no finjas, no desprecies los símbolos. Entonces el rescate de las raíces implica comprender que el árbol de náhuatl tiene muchas ramas. Tiene muchas ramas, no es una sola rama, no es una sola hoja, no es un solo tallito. Es un conjunto de cosas. Y todo ese conjunto se une en la misma raíz. Quien desprecia a los mayas porque es náhuatl, esa persona no entiende a náhuatl y por lo tanto desprecia a náhuatl. Esa persona no solo no trabaja por la causa, sino que está en contra de la causa, aunque no se dé cuenta. Es un manipulado ideológico. No quiero caer en un tema de regaño ni en un tema negativo, aunque el ambiente está medio extraño en esta América. Simplemente quiero proponerles elementos que permiten apreciar las raíces desde un punto de vista abstracto y no enganchado en detalles particulares. Una persona enganchada en detallitos va a perder su vida en esos detallitos. Al final se va a dar cuenta, pero lo que importa es el medio, es decir, el momento en que pudo ser útil. Vicente, adelante, por favor. Sí. Y gracias, Frank. Y pues bueno, comentar también en este sentido, ¿no? Que al leer las fuentes del México antiguo, estas fuentes primarias, por ejemplo, llama mucho la atención el identificar palabras y conceptos náhuatl en el entorno maya y pues eso llama mucho la atención, Claro. ¿no? En ese sentido. Claro. Por ejemplo, ahorita en cuanto a este posicionamiento tolteca, ¿no? Que también se ha compartido ya tiempo atrás ahí en IT, más de repente acabará la miseria cuando vengan los nahuales a expulsar de la tierra a quienes se la apropian. No se perderá esta guerra porque este país despertará y este país renacerá. ¿Y cómo es ese renacer? Pues es justamente, pues, regresando a las bases, a las raíces, ¿no? Que es tu lengua, que es la estructura del mundo y que es romper esos prejuicios coloniales, como decir, no, los mayas son los mayas, los náhuatl, los toltecas, en fin. Si nos vamos a las fuentes, nos vamos a dar cuenta que hay un invento, hay un artificio, ¿no? Como este concepto de Mesoamérica, o sea, es de mediados del siglo pasado para acá, antes de eso no existía, y pues tanto se ha impuesto esta visión por distintas publicaciones, universidades, institutos, gobiernos, y no les importan justamente estas fuentes, ¿no? Que tendrían que ser, pues ahora sí, parte importante. ¿Se te cortó? Entonces, en la educación, y pues no se hace, ¿no? Entonces, pues yo creo que es muy loable, admirable esta posibilidad de conocer estas fuentes y los invitamos a que puedan hacerlo, ¿no? En este caso, en Iglesia Maya, por ejemplo, que tienen allá a su disposición y puedan pues checar justamente las lecturas, los documentos que están por acá disponibles. Vicente está mencionando algo muy básico, que es la necesidad de apelar a las fuentes para estar seguros sobre las cosas, para conocer, basar el conocimiento sobre las fuentes, sobre la realidad, no sobre imaginaciones. Los procesos coloniales son ácidos para la sociedad, disuelven las estructuras y se crean estructuras falsas que predominan, como están de moda, pues siguen. Los procesos coloniales son muy largos, no basta con la independencia política del país, no, eso es la independencia política, pero ya tienes independencia ideológica, esa cuesta mucho más tiempo.
en otras palabras, no porque América se haya liberado hace 200 años, ya nos liberamos ideológicamente de la colonia. La verdad es que seguimos en un proceso colonial. Y más vale darse cuenta de eso porque es el único modo de resolverlo. Si no estás consciente de tu enfermedad, no la curas. Entonces, una de las características del proceso colonial, ustedes lo saben, la colonia finalmente, ¿cómo pudo perpetuarse durante 3 siglos? Dividiendo al pueblo, dividiendo a las masas. El separatismo étnico que existe hoy en Anáhuac y en toda América es un producto colonial, no es un producto prehispánico. Cuando estudiamos las fuentes prehispánicas, vemos que había etnias, pero no estaban separadas, no eran hostiles. Todavía hoy, una etnia que se mantiene muy integrada y además muy vital, que tiene un verdadero contacto con sus raíces, que son los mayas. Ellos están encantados de tener palabras en náhuatl, no tienen ningún problema con eso. ¿Ves? Es como nosotros que pertenecemos a la etnia cristiano-ibérica en lo que respecta a nuestra lengua. Usamos palabras en inglés sin problema ninguno, no estamos en ese rollo. Palabras hasta del chino tenemos en español y no nos ofendemos. En cambio, si ves un grupo étnico que dice, no, tiene que ser náhuatl, y si hay una sola palabrita maya, ese es el enemigo. Ese grupo es un manipulado ideológico y ese grupo es muy fácil de usar para hacerle daño a las raíces. Así que yo sugiero a las personas que me están escuchando que tengan cuidado porque nosotros nacimos en una sopa cultural. Nosotros no nacimos en el cielo, ¿ok? Nacimos en un medio cultural que nos imprimió su molde y tenemos que ser conscientes de ese molde para podernos zafar de ese molde, para poder salir de él, para ser libres de ese molde. Una vez que eres libre es cuando puedes elegir realmente qué cultura te interesa y qué quieres hacer. Mientras estás preso en un molde, están eligiendo por ti. Entonces, una forma como se manifiesta esto es justamente en el rescate de las raíces. Si tú me permites subir unas imágenes que puse aquí. Sí. Sí, adelante, Frank. Gracias. Aquí, ¿verdad? Déjame ver. Sí. Ok. Listo. Bien. Fíjense que insisto en la necesidad de abstraer porque solo abstraer es quitar los detallitos, quitar las cositas pequeñas y ver el conjunto, ver los contextos. Solo de esa manera podemos apreciar realmente a Anáhuac. Si, por ejemplo, reducimos a Anáhuac al periodo mexica, oye, los mexicas solo tuvieron menos de 90 años de libertad. Entonces, miles de años reducirlo al periodo mexica, como hacen tantos grupos de la neomexicanidad, o peor todavía, aquellos grupos que andan hablando de la era precuautémica. Espérate un momento, ¿estás reduciendo miles de años a una persona? A Cuauhtémoc, que además no nació cuando llegaron los españoles, nació 24 años antes. Es decir, aprendí a ver lo grande, las cosas. No era Cuauhtémoc, eran montones de políticos en Anáhuac. No solo Cuauhtémoc. Cuauhtémoc que te mencionaron en la escuela, por eso tú piensas que es todo. Aprende la realidad de lo que pasó. El nombre de Cuauhtémoc ni siquiera lo conocían los mayas ni los zapotecas, solo era un político puesto ahí en Tenochtitlan. Tuvo un año nomás. ¿Ves? Definir todo un mundo, toda una historia, por un personaje, porque fue que te enseñaron en la escuela. Eso es mentalidad colonial. ¿Quieres definir todo un mundo? Estudia, aprende, usa los nombres que deben ser los nombres correctos. Aprende a trabajar en términos históricos, a moverte a través de la historia, a moverte a través de la geografía, a moverte a través de la cultura. Aquí les estoy mostrando un mapa que ejemplifica el tema de hoy, que son 4 pilares más, pero escogí 4 pilares de la identidad anáhuaca porque son básicos. Estos 4 son Anáhuac, la toltequidad, las lenguas nativas y el calendario. Yo creo que entendiendo qué es Anáhuac, qué es la toltequidad, comprendiendo por lo menos la parte filosófica de alguna lengua nativa, sobre todo las lenguas más grandes, y entendiendo calendario, con eso tenemos suficientes armas ideológicas como para empezar a combatir los implantes coloniales que recibimos desde niños. Necesitamos esas armas. Si tú, por ejemplo, no tienes una lengua ajena,
con la que comparar tu propia lengua. Tú piensas que tu lengua dice la pura verdad. Pero cuando estudias otra lengua y ves que el mismo mundo se describe de otro modo, empiezas a darte cuenta que tu lengua es simplemente una lengua más. Si solo mides el tiempo con el calendario cristiano, porque fue que te enseñaron en la escuela, bueno, pues tú piensas que esa es la forma idónea. Cuando estudias calendario de Anáhuac te das cuenta de otras cosas. Empiezas a comparar. Recuerden que el hecho de que nos tengamos que comunicar en español, o si está traducido al inglés o a cualquier lengua occidental, indica que nosotros formamos parte de las culturas del viejo mundo. ¿Ok? Cuando podamos hablar, comunicarnos fluidamente en alguna lengua de América, entonces ya no seremos parte de las culturas del viejo mundo. Pero mientras tú pienses en español, tú estás siendo modelado por una cultura del viejo mundo. Entonces más vale conocer cómo son. Cuando revisamos las culturas del viejo mundo, las civilizaciones, nos damos cuenta que están muy cerca y son muy parecidas. Por supuesto que hay diferencias en un sumerio y un egipcio, pero sus principios esenciales eran los mismos, las mismas creencias básicamente. Solo cambiaban las formas. Las culturas del viejo mundo, incluyendo China, generaron un modo de ver la realidad. Ese modo fue hegemónico, se expandió por todos lados. Y ese modo te da la impresión de que es la verdad. Por lo tanto, los que no caben en ese modo, la gente de África y de América, o de Australia, esos son, como decía Marx, le llamaba el modo asiático. Eso es un saco donde cabe cualquier otra cosa que no sea lo que hacemos los europeos, que somos los que marcamos el futuro. Estoy repitiendo más o menos palabras de Carlos Marx, ¿eh? Esto yo no lo pienso así. Si quieres conocer tu cara, necesitas un espejo. El espejo de las culturas, del modo de entendimiento del mundo que se desarrolló en el viejo mundo, es el nuevo mundo. Las culturas de América nos permiten entender realmente de dónde venimos, de dónde nos estamos nutriendo culturalmente, quiénes somos. Recuerda que si te quitan el bagaje cultural, si te quitan la lengua, si te quitan la ropa, si te quitan todo lo que te hace una persona pulida, la casa, el celular, etcétera, lo que queda es un mono. Recuerda eso. Imagina que te levantes mañana y no recuerdes ni una sola palabra y no sepas nada. Te va a dar trabajo hasta conseguir una fruta madura para comer. Es decir, tenemos que tener en cuenta que lo que nos hace humanos es un constructo social, el vivir en una determinada sociedad, y eso nos modela, eso nos va distorsionando, eso nos va amoldando a esa realidad. Cuando tenemos otra realidad como las culturas de América, entonces tenemos un espejo. Podemos vernos a nosotros mismos y decimos, ah, mira, yo esto lo hago diferente, allá lo hacían así. ¿Ves? Empezamos a evaluar qué hay de esencial en el fenómeno humano y qué parte es simplemente un detalle transitorio. Empezamos a abstraer. Eso mismo tenemos que aplicarlo en el trabajo de las raíces. En Anáhuac, esa capacidad de abstraer, de ver lo esencial y dejar de lado por un momento, no para siempre, pero por un momento dejar de lado los detalles y quedarnos con lo esencial. Lo esencial en Anáhuac era el nombre de Anáhuac, porque ese nombre reflejaba un concepto. El hecho de que los nahuas le dieran un nombre unificado al territorio y además el hecho de que las demás etnias, incluso zapotecas, aceptaran ese nombre, tal como dicen las fuentes, mayas, todos aceptaban ese nombre. Ese hecho te indica que todos se sentían parte de una comunidad. Me disculpan los antropólogos que piensan que no existió comunidad, pero la cultura en Anáhuac es muy clara, es típica, es una civilización totalmente uniforme, totalmente unificada por instituciones creadas ex profeso para unificar esa diversidad, como el calendario, como la lengua común, como tantas otras que se le escapan al equipo antropológico porque no las han estudiado. Entonces, vamos a apuntar hoy 4 elementos que se crearon justamente para unificar a la región y elementos que forman parte básica del trabajo de rescate de las raíces. El primero de ellos, les decía, es el nombre de Anáhuac. Antes de que existiera el nombre de Anáhuac, seguramente hubo otro nombre. Sin embargo, mi impresión es que el nombre de Anáhuac viene desde la época olmeca. ¿Okay? Puede que sin el sufijo K, que es el sufijo locativo, puede que sin eso, aunque también lo dudo. Sufijo locativo K de Anáhuac es lo único que tiene de náhuatl esa palabra. Todo lo demás, la raíz, no es náhuatl.
pre-náhuatl y muy, muy anterior al náhuatl. Si quieren comprobarlo, sigan esa raíz en las lenguas de América, suban a Alaska, pasen a Siberia, sigan esa raíz por el mundo y van a llegar a cosas muy interesantes. Frank, Sí, dime. por ejemplo, hay un pueblo que se llama Calpuluac, ¿no? O sea, que también tiene esa raíz, ¿no? Ese sufijo es propiamente náhuatl, aunque la verdad es que el náhuatl lo heredó del náhuatl, que es anterior, y del chichimeca, que también lo usaba. Esas dos lenguas crearon el náhuatl. Y estas lenguas también lo heredaron de lenguas anteriores. Ese sufijo es tan antiguo que se encuentra hasta en Asia. Entonces, yo diría que esta palabra anáhuac, o por lo menos su raíz anáhuac, es muy antigua. Un indicio de esto es el siguiente. Miren, los nombres de los países suelen ser anteriores a las lenguas de los países. Cuando digo países también me refiero a ciudades o continentes, lo que tú quieras. Por ejemplo, el nombre de México. El nombre de México no se creó en español, se creó en una lengua que había antes que se hablara español. ¿Ven? Incluso esa lengua náhuatl que creó el nombre de México en realidad heredó esas raíces de otra lengua anterior. Y si nos vamos hacia atrás, puede que ya existiera algo parecido al sonido México hace 2500 años. Si nos vamos, no sé, a los nombres de los continentes. Son nombres creados por la mitología griega hace unos 3000 años. Ya esa lengua no se usa, pero se siguen usando los nombres. ¿A dónde voy? Los nombres son muy conservadores, son muy reacios al cambio. Dura mucho tiempo. Nada de que tú inventes un nombre nuevo y ya todo el mundo empiece a usarlo. No, si la gente está adaptada a llamar a su país o a su zona, a su región de determinada manera, lo sigue haciendo, no importa lo que hagan los políticos. ¿Ven? Por lo tanto, un nombre como el de Anáhuac, que no solo definía un pequeño espacio, sino toda una cuenca cultural, yo pienso, y es una especulación, que es sumamente antiguo. Ahora, al margen de su antigüedad, lo que importa es que ese nombre refleja un concepto de unidad. Ese concepto existía en aquella época, no existe hoy, entre los grupos de la tradición. Nosotros lo estamos rescatando. ¿Algún comentario sobre esto, compañero? Sí. Bueno, pensando en esto, quizás sería bueno un programa con estos arcaísmos, ¿no? Palabras que se usan en náhuatl, pero bueno, en general también, porque bueno, hay muchas confusiones, ¿no? Que de repente confunden, no sé, por ejemplo, lo maya con un maya con una allá en la India, entonces, o también hay investigadores modernos que digamos, con sus términos que usan en estas lenguas, confunden todo y digamos, dan, digamos, no se anclan en el tiempo. Pueden sugerir que, no sé, hasta la humanidad salió de América y que, tantas cosas que he leído que, bueno, sería bueno un poco de poder analizar justamente esas palabras. Hoy le dedicaremos unos minutos, John, justamente al tema de la lengua o de las lenguas. Y te voy a pedir que en ese momento nos platiques sobre lo que has visto por ahí y cómo potenciar lo bueno y corregir lo malo, obviamente. Pero bueno, primero me gustaría... Vicente, adelante, sí, claro. Sí, brevemente, pues recordar que Anáhuac pues es una de las civilizaciones madre, ¿no? Eso yo creo que es muy importante y salir de estas divisiones, ¿no? Que hay más allá de lo náhuatl, o de lo maya, o de lo olmeca, que todo en conjunto es algo que ha intentado erradicarse de los libros de historia universal. Y eso es, yo creo que muy valioso, el dimensionar lo que aconteció en este continente, ¿no? Con el ejemplo de Anáhuac y lo que se dio en Tahuantinsuyo, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que la clasificación de 6 civilizaciones madre la leí por primera vez en León Portilla. Un saludo a los antropólogos que ahora mismo se están burlando de que hablemos de civilizaciones madre. León Portilla fue el que dijo que las civilizaciones eran las de China, India, Mesopotamia, Egipto, China, India, Mesopotamia
Egipto, Sumeria, Mesopotamia, Anáhuac y Tahuantinsuyo. La dejo en 6. Sin embargo, hay una civilización madre fundamental que no bebió de ninguna de estas, que es independiente, la de Creta, la civilización cretominoica, que dio origen después a la civilización griega y romana. Ustedes se pueden imaginar cuán importante fue. Una lengua propia, una escritura propia, todo propio. Simplemente era una civilización madre de las más antiguas, además. De hecho, empezó cuando empezó Egipto. Y a la misma distancia que estaba Egipto de Sumeria, etcétera. Califica con todo para ser una civilización madre, por lo tanto yo hablo de 7. No he encontrado una octava, es decir, un octavo pueblo que haya salido desde cero y haya llegado a un nivel civilizatorio, por lo menos en el plazo histórico que conocemos. Puede que haya ocurrido, y seguramente que eso ocurrió muchas veces antes de nuestra memoria histórica, pero en la memoria histórica que tenemos, en los documentos que tenemos, veo esas 7 civilizaciones madres. Civilización madre significa que no tiene precedentes civilizatorios. Precedentes culturales sí, pero precedentes civilizatorios no. Para entender esto, recuerden, cultura es contenido, civilización es la forma. La cultura puede durar millones de años, pero la civilización es un fenómeno que surge en un momento, se desarrolla y después eclipsa. Es una organización de ese contenido. Sí, Rosita. Es que me vino a la mente ese número 7. Ahí, si te vas atrás, antes de la gran catástrofe, pues, que separó y que hundió y que sacó otras ciudades, en casi todas las historias locales se habla de que del mar vinieron 7 personas, 7 sabios. O sea, como que yo me imagino que adoptaron a los 7 cabezales de esas grandes culturas que... Mira, el mito de los 7 pueblos originales y demás es mucho más antiguo que las civilizaciones y tiene carácter psicológico. Pero mucho más. Ese mito surgió hace cientos de miles de años. No tiene que ver, no deriva de las civilizaciones. El hecho de que sean 7 es por casualidad. Me puse a contar y no veo una octava, pero tampoco veo que se queden en 6. Si aparece una nueva, la sumo 8. Por ejemplo, si se siguen haciendo hallazgos en Turquía con esta civilización de Göbekli Tepe, que parece que fue grande e importante, pues hay una octava que de hecho es muy anterior a las otras. Es decir, no hay que quedarse en el número místico, ¿no? No va por ahí el tema, sino simplemente es la cantidad de civilizaciones que aparecen en la Tierra que tienen escritura propia, urbanización propia, sistemas de agricultura propios, es decir, que no bebieron de otras civilizaciones. Las civilizaciones se clasifican en madre o primarias y en derivadas. Las derivadas son de diferentes órdenes, según lo que de dónde vaya saliendo, ¿no? Por ejemplo, la civilización que nosotros tenemos hoy es como de 4º orden. Si se analiza de otro modo, como de 5º orden. Todo depende de cómo se clasifiquen las influencias. Pero bien, en el caso de Anáhuac tenemos una civilización madre primaria. No importó el trigo, no importó el arroz, no importó la escritura sumeria, no importó nada. Se lo inventó. Y en el caso del Tahuantinsuyo también, aunque Anáhuac y el Tahuantinsuyo intercambiaron el cereal y técnicas arquitectónicas y lenguas también. Pero su distancia, más de 10.000 kilómetros de sus focos, esa distancia hace imposible una comunicación masiva. Por lo tanto, se desarrollaron como civilizaciones independientes, aunque con un mismo proyecto. Sí, a ver si hablamos un poquito de eso. Fíjense que este mapa que ven se quedó un poquito restringido. Las líneas que están viendo aquí son las siguientes. En el centro, en esa zona, le llaman el triángulo nuclear olmeca a los arqueólogos, porque ahí está el núcleo de las principales ciudades olmecas. Es el punto de 18 grados que, como ustedes saben, divide la eclíptica en 20 partes. Por lo tanto, es la latitud vigesimal. Y es la latitud donde no por casualidad se ancla el calendario. Cuando estudiamos calendario veremos que en ese punto, lo que ocurre astronómicamente en ese punto, marca la estructura del calendario. Arriba ves la raya del trópico y abajo ves su equivalente que te establece un rectángulo, digamos, que es la zona nuclear de América. Sin embargo, hay que ampliar esto. Por ejemplo, no sé si ven el cursor. ¿Están viendo aquí? Sí. En esta zona apareció hace algún tiempo un sello, un colgante con una fórmula calendárica anahuaca clásica, incluso hasta con un estilo originado acá en esta zona.
En otras palabras, el consumo de cultura anahuaca era mucho más amplio. Ahorita mismo la ciudad de Cahokia, que está calcada de Teotihuacán, se sale de ese mapa, está bastante al norte. En otras palabras, estamos hablando de una zona nuclear que se va extendiendo. ¿Hasta dónde se extiende? Bueno, los vestigios más sureños del calendario de Anahua aparecen entre los Muiscas en Colombia y en el norte de Venezuela. Esto hacia el sur, y hacia el norte aparecen hasta Cahokia, que está Mississippi arriba y ya poco antes de los Grandes Lagos. En otras palabras, Anahua era una cuenca cultural que se puede decir abarcaba por lo menos Centroamérica y Norteamérica. Así como el Tahuantinsuyo era una cuenca que abarcaba finalmente, que influía sobre toda Sudamérica. Entonces, esos eran los dos grandes bloques civilizatorios de América. A quienes digan, no, que la cultura, sí, había cientos o quizás miles de culturas. ¿Ok? Pero estamos hablando aquí de bloques civilizatorios. Esta es la visión que tenemos hoy, la visión geográfica moderna de Anahua. Los anahuacas se veían a sí mismos así. Ellos veían su propio mapa así. Nosotros vemos el mapa en la actualidad como un reflejo de la geografía. Los anahuacas veían su mapa como un reflejo de la ideología. ¿Ok? Tú puedes basar tu propia descripción en lo que te dé la gana. Nosotros lo hacemos en detalles geográficos, históricos, a veces hay mapas históricos. Ellos lo hacían en detalles ideológicos. Venga un momento, le voy a abrir al gato. Si quieren comentar algo, adelante. Sí, también, por ejemplo, hay varios mapas, ¿no?, que llaman la atención. En este caso, pues bueno, muestra como esta estructura de cruz, ¿no?, que también es relevante y pues bueno, integra varios personajes con sus nombres, ¿no?, que están asociados en la parte superior de la cabeza. Con una línea se integran. Por ejemplo, el primero de la parte superior es bandera, ¿no?, en este caso, y el otro que vemos pues tiene cabezas de conejo, etcétera, ¿no? O sea, también nos van dando esta integración, ¿no? Así como los topónimos, los nombres de los lugares como México, Tenochtitlan, ¿no? En este caso, los nombres de las personas, ¿no? Que también es eso importante considerar, ¿no? Como bien nos decía, ¿no?, la asociación de la cosmovisión al entorno, los símbolos y también los elementos de la lengua, ¿no? Como en este caso están plasmados en estos gráficos, ¿no?, que son jeroglíficos, por ejemplo, en el caso de los nombres, y eso se plasma en los multitud de mapas que hay de periodo colonial, ¿no?, que se recrean justamente o se registraron para delimitar espacios, ¿no?, que fueron también despojados en aquellas épocas de contacto, ¿no? Sí, gracias, Vicente. De hecho, vamos a platicar un poquito de la jeroglífica que hay ahí. Y te voy a pedir, Rosita, dime. Parece una pirámide vista de arriba. Ajá, parece, sí, es cierto, parece una pirámide vista de arriba. De hecho, algo de eso tiene que ver por la siguiente razón. El marco ese azul, ¿qué tú crees que sea? El cuadrángulo azul que exterior. Pues la delimitación, los rumbos para orientarnos. Está orientado los rumbos, eso sí, pero ¿qué cosa es? ¿El universo? No, el océano. Ah, ajá. Y por supuesto también se puede interpretar como el agua del espacio, el Teotihuacán. Pero en el plano terrestre, el océano. Así. Anahua significa rodeado de agua. Eso es Anahua, rodeado del océano. ¿Ves? Les dije que nosotros pintamos el mapa con arreglo a detalles geográficos. Ellos no, ellos lo hacían con arreglo a detalles ideológicos. Por eso pintaban el océano como una franja azul cuadrangular para marcar los 4 rumbos. ¿Ves? Y esa X que cruza el territorio. En este caso, los pasos cenitales, me llama mucho la atención que mayas o teotihuacanos, ¿no?, las franjas celestes diagonales, y justamente el cruce hace referencia, ¿no?, al suceso que está aquí, ¿no? Lo vemos nosotros, es un águila sobre un nopal, pero dentro de esta óptica, ¿no?, si cambiamos los lentes,
Claro. Vamos a Es ver. decir, los glifos te dicen lo que es, pero ya desde que ves la X, tú sabes que eso es una delimitación, una descripción astronómica del territorio. Así que lo que ves en amarillo es Anáhuac, rodeado de agua, literalmente. Anáhuac. La X te dice que esa Anáhuac está delimitada por franjas astronómicas. La X sobre un rectángulo es un símbolo que viene de la época olmeca, por lo menos. Aparece también en Sudamérica. ¿Y qué significa? Entre otras lecturas, en lectura astronómica significa los límites del curso del Sol. El curso forma una X sobre el mapa de la Tierra. Se va hacia los extremos, se va hacia acá, pero pasa por el centro. Eso forma una X. Entonces, esa X es un símbolo muy antiguo que quiere decir la integración de la Tierra con el cielo. Así que fíjate que no es tan sencillo como un mapa geográfico, tiene bastante más información que un simple mapa geográfico. Y por supuesto en el centro, donde se une esa X no por casualidad está formada por corrientes de agua. Son los 4 ríos primordiales, lo vas a encontrar hasta en la Biblia. El jardín del Edén estaba rodeado por 4 ríos. Eso es un mito, eso es una forma arquetípica de representar el origen. Por supuesto que lo vas a encontrar en Anáhuac. Esos 4 ríos se unen ¿dónde? Bueno, en el caso de los mexicas, en la aplicación mexica de esta cosmovisión, se unen en el lago del Altiplano, en el lago de Anáhuac. Y en el lago de Anáhuac vas a encontrar una piedra. Esa piedra significa una isla, en este caso, en esta lectura. Sobre esa isla crece un nopal y encima se posa un águila, que por más detalles, esa águila estaba devorando una serpiente, etcétera, cuando la vieron. ¿Ok? Todos estos son simbolismos, no es literal. Bueno, no dudo que hubiera unas cuantas águilas en esa isla, ¿no? Y unos cuantos nopales seguramente. Pero realmente no es que vieran un nopal y un águila, es que vieron que ahí se fraguaba la cosmovisión. Entonces, en una isla de un lago, en medio de Anáhuac, que a su vez estaba en medio de los océanos de la Tierra, crearon su ciudad capital. Lo que están diciendo con esto es que la capital refleja el cosmos. Por y otro lado, ¿sí? Es también como el sol, ¿no? En su esplendor. El águila. Sí, eso te iba a decir. Te iba a decir que otro detalle a observar es que se trata de un árbol, se trata de un eje cósmico. En la iconografía anahuaca, en una de sus lecturas, que hay otras, el eje cósmico representa el paso del sol por el centro del cielo. Ese sol lo ves representado abajo como un escudo con flechas. Ese escudo es el emblema de Huitzilopochtli, que es la representación del sol, del poder del sol, no del disco solar, ¿ok? No. Ese escudo se llama Tehuehuel, o Tehuehuel, era un atributo de Huitzilopochtli, que quiere decir el benefactor del mundo. Y por esa razón, Huitzilopochtli se asocia al sol. Pero por supuesto, Huitzilopochtli es un concepto espiritual, no astral. No es tan simple como al objeto espacial al que llamamos sol, ellos le llamamos Huitzilopochtli. No, eso es una visión académica. Pensemos en términos un poquito más profundos. Huitzilopochtli representa el poder fecundador de la naturaleza, que se dispara como rayos, como flechas, cuyo emblema visible para nosotros, porque vivimos en este sistema solar, es el sol. Para otros seres serán otros soles, y sigue siendo el mismo concepto de Huitzilopochtli. Y por supuesto, el momento que el sol pasa por arriba, se simboliza con un árbol. Ese árbol puede ser una ceiba, puede ser un nopal como ven aquí, o puede ser un cacao o cualquier otra. Es lo de menos. Esos son significados secundarios. Lo que importa es que es un árbol. Y por lo tanto no echa sombra en el día que eso pasa por el cenit, que eso ocurre aquí en esta latitud de Tenochtitlan a los 19,5 grados. Sin embargo, la composición refleja la división arquetípica del cosmos. Es decir, está reflejando en realidad la latitud vigesimal, porque contaba por vigésimos. La latitud de Tenochtitlan no divide el horizonte en 20 partes, sino la de los olmecas. Por eso vamos a encontrar el mismo concepto en la época olmeca. Resulta que los olmecas vienen a hacerse su capital, ¿dónde? En una isla en medio de un lago. Eso sí, estaba ubicado a los 18 grados norte. ¿Ves? Ellos tuvieron la oportunidad de escoger. Entonces se clavaron ahí mismo donde tenían que clavarse. Y ahí aprovecharon un islote. Algunos investigadores dicen que ni siquiera había islote, sino que lo crearon artificialmente. Habiendo tanta tierra alrededor, bueno, se encapricharon en hacer su ciudad en medio de un lago.
¿Para qué? Para que la ciudad cumpliera con el arquetipo cosmogónico. Así que esto mismo que estamos viendo aquí ya estaba dibujado en códices olmecas 3000 años antes. Así. No podemos, por lo tanto, restringir a Anáhuac a lo mexica y tampoco podemos restringirle una era. Anáhuac no solo es todo el territorio, también todo el tiempo. Hace 3.500, 4.000 años ya estaba perfectamente desarrollado el concepto de Anáhuac, con el nombre que le dieron. Oye, Frank, ¿y por qué crees que le dieron ese nombre? ¿A qué es lo que quieren atrapar en los simbolismos y en los conceptos el término Anáhuac? A significa agua, Náhuac en torno, alrededor, claro, rodeado de agua. También se puede entender en torno al agua, porque por ejemplo aquí tú tienes todo lo amarillo que está en torno al lago central, y eso también se dice Anáhuac. Tiene esos dos significados. Dime. Es cósmico y también el feto está rodeado de agua. Los antiguos, no solo en América, en todas partes, los antiguos pensaban en términos dimensionales. Es como cuando ves un número, cuando ves 2025, 2025, eso es una estructura dimensional. Cada espacio multiplica al anterior. Es decir, es un orden, es un exponente del anterior. ¿Te das cuenta? Y así mismo pensaban los antiguos. Tenemos un plano aquí, pero tenemos un plano por encima que es exponente del plano terrestre y otro más allá, el tercero ya es el plano divino, es exponente de ese otro plano mediador. Así pensaban, a eso le llamaban la pirámide cósmica. Tu observación inicial respecto a que esto es el plan de una pirámide es perfecta. Los antiguos consideraban que el mundo es una pirámide, no porque pensaran que literalmente tiene forma de pirámide. Esa es nuestra óptica occidental, porque estamos acostumbrados a ver el mapa como un reflejo de la geografía. Entonces nos parece que cada detalle tiene que ser literal. Pero otras culturas lo vieron de otra manera, eran capaces de abstraer y metaforizar elementos que a nosotros se nos dificultan un poco como cultura. ¿Alguna cuestión? Pues maravilloso, es que es la publicidad la que nos está comiendo y la colonia y todo eso han publicitado, deshecho lo nuestro y republicado y entonces ya tenemos aquí metidos la colonia hasta los huesos. Se llama sopa cultural. Nacimos bebiendo esa sopa y todavía seguimos bebiendo. Entonces, aprender todo eso y empezar todos y cada uno a promover todo esto porque nadie lo va a hacer, amor. Así es. Fíjate que, bueno, recuerden que tenemos por un lado un mapa físico y por el otro lado un mapa ideológico, o si tú quieres, cosmológico. Cosmológico es la reducción de la cosmogonía a esquemas, a líneas, a fórmulas, a periodos, etcétera, a reducción para poderla entender. Aquí tenemos otro mapa cosmológico, que es cómo se pobló América. Resulta que ellos decían que se pobló a partir de una isla llamada Aztlán. Con esta mentalidad que tenemos hoy de que todo tiene que ser concreto y geográfico, hay un montón de gente buscando Aztlán en la geografía y hay un montón de Aztlanes también. Donde quiera que veas una isla en un lago, eso es un Aztlán, literalmente. Y ves un Culhuacán por allá, esto que ven acá, esta curva que ven aquí, se lee Culhuá y el monte se lee Can, y adentro ven una cueva donde estaban los antepasados. ¿Quién estaba en esa cueva? El cargador, el vocero, el oráculo, el medium de Huitzilopochtli. Bien, lo que está diciendo es que llegaron de una isla en un mar arquetípico, lo pintan cuadrado para que se vea que es un arquetipo, atravesaron el agua y llegaron a la tierra. Ahora bien, este glifo que ven aquí en forma de curva, les digo que se llama Culhuacán, que quiere decir literalmente generaciones o antepasados. Esos dos conceptos, generación biológica o reproducción o antepasados. Y por otro lado tenemos una isla que se llama Aztlán, que quiere decir el lugar donde se ve la luz. El lugar donde se forman los sentidos. Y tenemos, por supuesto, una travesía a través del, iba a decir líquido amniótico, pero quiere decir océano, a través del océano para llegar a la tierra firme. Por supuesto que este mito... ¿Ah?
Y ahí hay 7, una pirámide central y... Es Chicomostoc se llama. Chicomostoc es una referencia a los agujeros del rostro que son los que nos conectan con los sentidos. Por eso se llama Aztlán el lugar. El mito de Aztlán no describe una llegada física de algún sitio físico. Hay que salirse de ese materialismo. El mito de Aztlán describe la llegada de todo ser vivo a la Tierra, al mundo, en cualquier planeta que sea. En el momento que sales de esa nube, de ese estado luminoso en que no hay todavía identidad, no hay individuo, y a través de la fecundación llegas a este mundo y percibes las cosas, eso se esta. Y por supuesto que todo está rodeado de signos de reproducción. De hecho, este elemento que ven acá, esta montaña con esa cueva, en los códices aparece representada como un útero. Como un útero. Y eventualmente en algunas tumbas ustedes ven que el personaje vuelve a ser enterrado en un útero. Y también un esperma por la colita. Pues mira, la colita tiene valor glífico específico. Es culúa. Culúa. Y quiere decir reproducción. ¿Por qué escogieron estos nombres para su mito original? Bueno, las causas son obvias. Si te vas a, no sé, al Génesis, vas a ver el mismo árbol, el mismo jardín, rodeado de 4 ríos, una pareja que además están en pelotas y de pronto una serpiente y una fruta. Entonces, vas a ver que en todos lados de la tierra existe este mismo simbolismo. Querer reducirlo a un sitio físico que está ubicado en el estado tal es despreciar el sentido que le daban los antiguos. El sentido que le daban los antiguos no solo quedó en imágenes, quedó en poemas, en cantos, en mitos y todo tipo de cosas. Si no estudiamos esas fuentes, no tenemos recursos para descifrar estas imágenes. ¿Bien? Esto es una llamada de atención a quienes están tratando de aplicar los mitos de Anáhuac desesperadamente al patio trasero de su casa. No, yo vivo al lado de Aztlán porque ahí hay un charco y vivo. Por otro, no, aquella montaña es aquella es Chicomostoc. Oye, Frank, y ahí hay una fecha, uno pedernal. ¿Por qué? ¿Cómo? Hay una fecha, uno pedernal. Ah, ya, sí, obvio. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha vas a buscar si quieres presentar el acto sexual? ¿Uno ácata o uno pedernal? Obviamente. Esa fecha es específicamente el año natal o el momento natal místico de Mixcoatl, el padre místico de la serpiente emplumada, que finalmente son los seres humanos. ¿Ves? Es Tecpatl. El C, el puntito, es lo femenino. Tecpatl, que es el cuchillo, lo que hiere, lo que penetra, es lo masculino. Y es el año místico, el día místico, si quieres, en que llegaron. Todos nacemos en esa fecha, místicamente hablando. Pero bueno, que este mito tenga un origen cosmológico y psicológico también. No significa que no se haya aplicado. Por supuesto que los anahuacas trataron de aplicarlo. La prueba es, por ejemplo, el mismo terreno de Anáhuac en el medio de América. Ese terreno pretendió representar a todo el universo. Ese era el medio en que vivían los anahuacas. Por supuesto, lo aplicaron hasta en sus ciudades. Aquí tienes Tenochtitlan tratando de imitar desesperadamente lo que habían hecho los olmecas tanto tiempo antes y de una manera magistral además. En el caso de los mexicas, también hay que decir algo. No es que hicieran la ciudad en el medio del lago porque les dio la gana, sino porque los estados, más bien los pueblos alrededor, que pertenecían a 3 estados diferentes, no les dieron oportunidad de estar en ninguna otra parte. El único sitio que quedaba todavía sin reclamación territorial era esa isla en medio del lago, que en esa época no era de ese tamaño, era mucho más pequeña. La mayor parte de esa isla fue hecha acarreando piedras. De hecho, limpiaron el lago de piedras y de cosas para construir su isla. Y por eso el lago se hizo transitable. Lo convirtieron en un sitio muy espléndido. El lago empezó a crecer, a llenarse de peces y de todo. Hasta sal producida por un lado. Y de paso, ese trabajo les dio una base física para construir una capital que a su vez internamente esa ciudad reflejaba el cosmos. Esas calles cruzadas con ese Teocalli, ese Teopantli en el centro, que es la zona ceremonial y demás, volvía a ser un reflejo del Aztlán primordial. Pero bueno, si tienes algún tema más, Rosita, porque pasamos a otro.
Ay, no, pues es que de uno pasaría, saldrían Qué lindo está eso, ¿verdad? el Teopantli. ¿Por qué el Teopantli? ¿Qué significaría esa unión? Poner ahí tanto cráneo. ¿Qué simbolismo, qué carga tiene eso tan grande? Sí. Mira, vivía en un universo muy integrado, sobre todo las personas cultas que conocían todos estos simbolismos. Yo imagino que la gente inculta, pues, se da cuenta que había algo, pero no le hacía mucho caso, ¿no? Como pasa en todas las épocas. Pero una persona culta vivía un éxtasis de integración cultural. Por eso les decía que estas culturas y estas civilizaciones de América nos sirven de espejo a nosotros mismos. Porque vemos lo que hay de parecido en la cultura occidental y también lo que falta en la cultura occidental. Entonces podemos juzgar nuestra propia cultura. De otro modo, si tú solamente vives en una sopa cultural y nunca has salido ahí, no la puedes juzgar. Vamos a hablar del producto cultural de Anáhuac. Por supuesto, Anáhuac como civilización unificada generó productos culturales unificados. El primero de ellos fue el maíz. El maíz fue la base de la civilidad. ¿Por qué? Porque permitió excedentes productivos que permitían pagarle a clases sociales que no estaban dedicadas a la agricultura. Así, si tú no hubieras tenido un cereal, que es una cosa que se puede, un alimento que se puede conservar a largo tiempo, para pagar artesanos, científicos y demás, hubiera quedado a nivel de una cultura agrícola, pero no de una civilización. Por lo tanto, toda la superestructura, toda la pirámide social mesoamericana se basaba en el hecho de que había gente cultivando maíz, ¿ok? Y había que comer. Afortunadamente el maíz es muy productivo y les permitió no solo mantener todo ese edificio, sino además tiempo de sobra, excedente de tiempo para generar arte. Y eso es parte importante, no lo vamos a tratar hoy, pero eso es parte importante de aquella civilidad, el arte. Vicente, adelante, sí. Sí, brevemente, pues también tener en consideración, ¿no?, que si han leído libros, pues ahora sí, que hablen acerca de este carácter agrícola, ¿no?, del calendario y demás, pues tómenlo con pinzas porque ese es un enfoque, pues igual colonialista y sin fuentes, y que yo creo que es fundamental, ¿no? En este caso, Centeo, o sea, somos la humanidad del maíz. ¿Y qué implica todo esto, no? Es algo que va más allá de sembrar cosas, es como es justamente parte del principio, ¿no?, de la unidad, o sea, también en este caso de Centeo, Claro. y pues todo lo que implica. Entonces, cuando lean algo así que calendario agrícola, no sé qué, pues mejor Sí. A no ver, pierdan. lo suyo a cada cosa. Ok, el maíz tuvo una importancia fundamental, pero no era una sociedad agrícola. Okay. El maíz justamente permitió excedentes que hicieron que esa sociedad se despegara de lo agrícola y generara un montón de dimensiones que ya no eran agrícolas. A la sociedad anáhuac era tan agrícola como la sociedad occidental moderna. Ni más ni menos. Nosotros también dependemos de unos cereales. Pero eso no quiere decir que todas nuestras instituciones giren en torno al cultivo de cereal. Y así mismo pasaba. Estos académicos que dicen que el calendario era agrícola no saben de calendario. Además no saben lo que están diciendo. Simplemente repiten un eslogan para que les den un presupuesto, para publicar algo, para fingir que saben. Bien, vamos al tema del maíz. Miren, una de las cosas importantes del maíz es que el maíz es artificial. ¿Ok? Recuerden siempre esto, el maíz no está en la naturaleza. El maíz fue creado, inventado. ¿Quién lo inventó? El ser humano. Por lo tanto, el maíz es un producto humano, pero puesto que nos alimenta, nosotros somos productos del maíz. Entonces el maíz con nosotros cierra un ciclo. Eso es lo que significa el mito, que somos de maíz. No hay que creer, bueno, a lo mejor los niños creían que nuestra carne literalmente se hizo con masa de maíz, ya sabes, pensamiento infantil, ¿no? Pero una persona ya de cierta edad empezó a decir, a ver, esto es un simbolismo, ¿qué significa esto? Esto significa que lo que nos hace seres humanos es ese mismo intento que nos llevó a desarrollar el maíz, el intento. Es decir, llegar a un mundo natural y de pronto el intento de transformarlo. Llegamos a un lago que era un pantano y ahora resulta que son aguas tranquilas y una isla. Y esa isla además cuadradita y con un par de ejes para que se note que hay intencionalidad humana. Sacamos de otro mito, Vicente, de los nativos naturales. No. Los nativos no están naturales como nosotros hoy. Ni más ni menos. También nosotros salimos de la naturaleza, pero eso no significa que no estemos atados a la naturaleza. Nosotros tenemos 1000 dimensiones que no son naturales. El simple hecho de que hagamos una línea recta, una calle en forma de línea recta, eso no es natural. ¿Quieres hacerlo natural? Ve haciendo zigzags, va a ver qué incómodo es. ¿Quieres algo realmente artificial en este mundo? Una pirámide.
una pirámide orientada a los 4 rumbos, planos, que no existe en la naturaleza, estratos bien definidos, una escalera bien formada. Si quisieran hacer un santuario natural, hubieran hecho un cúmulo de tierra como cualquier otra montaña. Así que sacamos esta idea de los nativos naturales, una idea colonialista, es una idea que dice que los nativos todavía no llegaban al grado de civilidad de los europeos, eran seres naturales. Es una idea que repiten alegremente hasta los propios nativos porque el adoctrinamiento colonialista ha calado muy fuerte. Y es una de las causas por la cual hay tanto desprecio hacia las culturas nativas, al punto de que, te digo que a mí en la escuela me enseñaron que solo sabían contar hasta 3. ¿De dónde sacaron esa idea? Del desprecio. Del desprecio. Me dijeron, culturas reales, civilizaciones reales, las de Europa, sobre todo las rusas, y si es soviética, tanto mejor. América solo sabían contar hasta 3. En los dibujos de los libros escolares nos pintaban un indio en cuero, tapándose la cosa y fumándose un tabaco, que era un montón de hojas así, tratando de fumar un tabaco, para darte una imagen bien grotesca de las raíces de América. Bueno, con esa formación que puede pensar la mayoría de la gente, hay una relación directa entre el menosprecio cultural y los problemas que están sufriendo los pueblos nativos y por efecto, por causa y efecto, pues toda la sociedad. Señores, entonces seguimos que el maíz fue la base de la civilidad, pero no fue la civilidad. La civilidad requirió otras cosas. Una de ellas fue una religión. Esto también cabe dentro de la toltequidad. La toltequidad o el producto cultural global de Anáhuac incluye el maíz, porque todos lo consumían, pero también incluye la religión de la serpiente plumada, porque todos creían en la serpiente plumada. Recuerden que la serpiente plumada no es un ser literal, no hay serpientes con pluma, por lo menos en esta época. ¿Ok? Serpiente plumada es el intento, es una metáfora, el intento de expresar aquello que va desde el reptil hasta el ave. Es decir, aquello que evoluciona, que vuela, que se libera. Eso es la serpiente plumada. Un saludo a todos estos cristianitos cuando dicen, mira, adoraba una serpiente. Despéjense, aprendan a entender las metáforas. Serpiente plumada, emblema de la evolución, era la idea predominante en Anáhuac. Se concebía que el ser humano es producto de la evolución. Nada de que el hombre salió de una bola de fango mágicamente, ni la mujer salió de un hueso mágicamente. No, no. Producto de la evolución. Ahí lo dice Popol Vuh. Los monos que vemos en la selva son nuestros parientes. Así lo dice el Popol Vuh. La idea de la evolución era básica en el pensamiento nahuaca. Modeló todas las instituciones. Si quieren una prueba de ello, lean el Popol Vuh o cualquier otro libro que trate de la creación. Van a ver que la serpiente plumada lo intentó una y otra vez y siempre le salía mal. Nada que ver con el Dios de los cristianos que es perfecto y todopoderoso. No. Lo intentó un montón de veces y siempre le salía mal, pero cada vez un poquito mejor. Y llegó a un punto que digo, mejor vamos a quedarnos aquí, aunque no está muy católico, pero nos quedamos aquí. Porque lo siguiente ya lo tiene que hacer el ser humano. Lo que dice que la naturaleza te imprime una trayectoria, pero a partir de un punto que es la autoconciencia, somos nosotros los que tenemos que seguirle. Porque nosotros tenemos la capacidad de pervertir los dictados naturales. Así que nuestra selección reproductiva es cultural, ya no es natural. ¿Alguna cuestión sobre esto? ¡Wow! Rosa, ¿alguna idea? Pues no, es que yo estoy maravillada cómo sintetiza y toman del todo y no particiona, la cultura es toda, porque te pones a ver y encuentras símbolos Sí. y símbolos en lo que hacen y tanta lectura, tanto conocimiento que dices, ¿cómo pueden seguir creyendo que éramos salvajes? Pero además, ¿cómo se puede seguir diciendo que era un grupo de pueblos sin conexión entre sí? Antropólogos, miren esa imagen. Ese concepto aparece en todo el Anáhuac. Ideológicamente, Anáhuac estaba más unificada que el mundo cristiano. Otro elemento de unidad. Bueno, por ejemplo, aquí les pongo, esta es la serpiente plumada, aquí ven un aspecto de la serpiente plumada. Esto es una recreación, una reproducción de un mural de Teotihuacán. Aquí vemos a Tlahuizcalpantecutli, que significa la iluminación. En el plano físico es el sol cuando rompe sobre el horizonte, ¿no? Y en el plano psicológico, pues, la iluminación, que es un estado de conciencia. Un estado de conciencia superior al cotidiano, en el cual empezamos a ver
las conexiones entre las cosas y desarrollamos una intuición, no una prueba, pero sí una intuición de la unidad fundamental del universo. Entonces aquí tenemos a Tlahuelcapatecutli, cuyos emblemas son en una mano un corazón y en la otra mano un escudo, donde vemos una serpiente emplumada que hace una curva, y para acentuar ese efecto de la curva hay 3 huellas que van hacia el interior. ¿Qué significa esto? El escudo con una serpiente emplumada, espiral y 3 huellas, eso se dice náhuatl sencahua, un movimiento que tiende a la unidad. Es el nombre náhuatl más parecido a nuestro concepto moderno de evolución. Ese era el ideal evolucionario. ¿De qué modo se manifestaba, se materializaba ese ideal? Bueno, el corazón que sostiene en la otra mano te lo dice. El corazón representa el autosacrificio. Así que quienes quieran ver en eso el caso de que le sacaban corazones a la gente, bienvenidos al show. Pueden seguir creyendo esto hasta que se mueran, pero que quienes quieran entender realmente lo que significan los anahuacas, estudian náhuatl clásico, pelean los textos sagrados de náhuatl, que ahí están, y van a entender que el autosacrificio era un principio de aquella sociedad y no tenía nada que ver con matar animales ni matar personas. Tenía que ver con esforzarse, con ofrendar el corazón. Sí, Rosa. Quiero ahondar un poquito. El término, Alexa, para. Si quiere, el término corazón, inishli yolot, el término sacrificio, que yo veía que de repente en los sacrificios ahí en los códices que si con un hilo se atravesaban X partes. Esa era la extravagancia de la gente, claro. Pero, o sea, obviamente el sacrificio es decir, yo voy a esta meta y voy a sacrificar mis banalidades. Sí, lo que me impide llegar a la meta lo voy a sacrificar y ya. Eso es otro sacrificio. Eso para mí sería el sacrificio. Claro. Entonces de ahí se distorsionó tanto y para todo donde... Sí, claro. Mira, esos anahuacas que se clavaban espinas y se pasaban una cuerda por los lóbulos de las orejas o por la lengua. Eran personas que no entendían la doctrina. Eran personas que creían que con esos shows externos iban a lograr algo. No llegaban al extremo de ser los caníbales sacrificadores que lo dice la revista Arqueología Mexicana, pero sí había de todo en Anahua. Yo sé de varias órdenes religiosas extremistas que hacían cosas bastante grotescas. Consigo mismo, no con los demás, pero y mejor ni hablo de eso. Eran personas que no entendían, así de simple. De hecho, Seaca Topilzin perteneció a una de esas órdenes religiosas y en un momento dijo, pero qué pendejada es, bueno, ¿qué es esto? Agarró las espinas, las quebró y dijo, ya se acabó, ya me liberé de todo este fárrago religioso. Lo mismo vamos a encontrar todavía hoy, por ejemplo, en las religiones de Asia y hasta en el cristianismo. En el cristianismo todavía hay órdenes de gente que se dan latigazos y se hacen daño físico. Lo ves todavía en las escenificaciones religiosas populares, como la gente se lastima al hacer torturas monos, lo cual debería estar prohibido por la ley, porque es dañar animales, con tal de conseguir mérito delante de los ojos de un ser invisible, sobrenatural. El ser humano es todavía un simio y por supuesto tiene esas ideas fantasiosas sobre la realidad, pero la enseñanza de los anahuacas, ¿otra iba a decir, Rosa? No, el corazón, ¿qué símbolo? ¿Es la energía vital? ¿Qué es? Es la vida, es el ofrendar la vida a una causa. Es como dice el credo tolteca, no, que Sacoa no pide nada, solo nuestra totalidad. Es ofrendarse por entero a una causa. Esa totalidad representada por el corazón, porque es el emblema visible de la vida, el motor de la sangre. Y el resultado de ofrendarse de ese modo generaba una cosa llamada Masewaliski. Aquí tienen, señores antropólogos, otro elemento presente en todo el Anahua. Es un elemento ideológico. Donde quiera que vayas, vas a encontrar evidencias de que ellos creían en el merecimiento. La idea es merecer las cosas. El merecimiento es el centro de la ideología anahuaca y significa lucha por merecer las cosas, no hacerte lo que no has merecido. Así de sencillo. Eso lo llamamos en náhuatl Masewaliski. ¿Y cuál es el resultado de una persona merecedora? Pues ahí lo estás viendo. Ese individuo está saliendo, está emergiendo de la fauce de una serpiente plumada.
Es un individuo que sube de orden, se transforma en una serpiente plumada. Eso es lo que quiere decir que Quetzalcóatl no es un dios allá afuera, es un estado de conciencia. Y también los ojos de la serpiente, y también es como un símbolo de, como los olmecas que usan esa abertura, o sea, cómo se va ampliando cada vez más cualquier detallito y el tercer ojo y ¡ay! Y ese penacho lleno de ojos. Observa ese penacho lleno de ojos. Observa eso. ¿Ok? Los ojos son muy importantes. Además, en el penacho significan algo muy específico de lo que no podemos hablar hoy. Pero, en sentido así general, representan la conciencia, el acto de ser consciente. Claro, hay que ser consciente para comprender esto. Una persona dormida nunca va a ver lo que te estoy diciendo. Seguimos. Digamos, el propósito de la toltequidad es generar un ser humano que tiene en su interior un depósito divino, es decir, un depósito de conocimiento. Se representaba en el arte ya fuera como una figurilla que es una caja, simple por dentro, pero complejo simple por fuera, complejo por dentro. Además, en una posición meditativa para que quede claro pues la técnica, y también se representaba como el que nace de la flor, del nenúfar, como el que nace de la flor, es decir, el florecido. Es a lo que en las culturas del viejo mundo le llaman el iluminado, acá le llaman el florecido. En agua se dice Shoshouki, el que reverdece permanentemente o el que brota de sí mismo. Bien, y ya con esto pasamos a otro tema muy brevemente porque se nos está yendo el tiempo. Si tienen algo que comentar, compañeros, adelante, ¿eh? Sigue, Frank, el florecido es un término hermoso y por el flor y canto, y lo usamos. Así es. Y lo vas a encontrar en el signo número 20 del calendario, que es el que compone el calendario. El signo número 20 tiene al mismo tiempo valor de 0. Por eso es una flor. La flor representaba el 0. Y el salto de orden. Si pones un 0, ya hay un salto de orden. Sí, Vicente, dime. Sí, bueno, por ejemplo, a ver, John, échale. Sí. Dale. Bueno, me acuerda mucho en este caso como los dos signos, tanto en Xochitl y en Ahau, ¿no? O sea, esta conjunción que se da aquí en esta pieza me mueve así la cabeza, ¿no? O sea, como el signo 20, Claro. en ambos casos se asocian y se integran aquí. Claro. Es algo les traigo aquí algo de calendario justamente para mostrarles un detalle. Así que voy a saltar rápidamente para verlo mejor. Mira, y ustedes están viendo el signo número 20, que es una flor. Ustedes saben muy bien que en las matemáticas el 20, la flor representaba el 0 ordinal o el salto de orden calendárico. ¿Ok? Esa era la flor. Si se trataba de un 0 de las matemáticas normales, no calendáricas, entonces era un caracol, pero en el calendario era un 0, lo cual significa que ese Cipatli que están viendo ahí no vale 1, vale una veintena. ¿Ok? Y el Ejecat que ven al lado vale 2 veintenas, y así sucesivamente hasta que llegas al Kiawitl, la lluvia, que vale 19 veintenas. En esos puntos subes el orden. Así que Cipatli ya te vale una veintena al cuadrado. Y así sucesivamente. Este es un modo de lectura del calendario. No es casual que hayan puesto una flor en 20º lugar. El calendario era la herramienta para saltar de niveles. Cuando se entiende esto, se entiende calendario. Pero bueno, sigamos. El siguiente pilar que quería mencionarles de las raíces son las lenguas. Es fundamental prestarle atención a las lenguas, porque la cosmovisión de un pueblo queda en su lengua. No se puede entender realmente un pueblo si no estudiamos la lengua. No digo estudiar toda la lengua, sino aquellos conceptos filosóficos que nos obligan a pensar en el genio de esa lengua. ¿La identidad anahuaca se recuperará a través de las lenguas o no se recuperará? A mí me sorprende que los grupos de la tradición no quieran enfrentar este reto. Porque si no pueden con un reto tan pequeño, tan básico, que es la lengua, imagínate que queda para lo demás. Por eso a mí me molesta que los grupos de la tradición usen plumas.
Las plumas en Anáhuac eran merecimiento. Es decir, se le otorgaba a una persona cuando se la ganaba. Se empieza por la lengua. Ese es el grado 1. Esa es una plumita cuando domina la lengua. Después vienen otras cosas. Usurpar las dignidades anahuacas es despreciarlas, es despreciar a Anáhuac. Entonces no es tampoco me oponga yo a que la gente use la cabeza lo que le dé la gana, pero no pretenda que por usar una pluma ya eres más mechica que Cuauhtémoc. No es así. Falta muchísimo. Entonces sigamos con este asunto. ¿Algún comentario, Rosa? Pues sí, que no sé, yo cuando pertenecía a los grupos, lo único importante era danzar y yo ya me cansaba y decía, ¿y esto a qué lleva? Y entonces creen que eso es amar realmente nuestras raíces. Danzar tiene un efecto fisiológico y también psicológico interesante. Es útil en ese sentido. Pero danza vas a encontrar en toda la tierra. Lo que no vas a encontrar en toda la tierra son civilizaciones. Para rescatar las raíces de la civilización anahuaca, no basta con danzar, hermano. Eso es lo básico, hacer un poquito de ejercicio, ¿no? Se necesitan muchísimas otras cosas. Claro, es más fácil danzar. Sí, Vicente. Por ejemplo, algo que nos han estado comentando y preguntando, ¿no? ¿Cómo puede aprender el náhuatl o el maya? Pues bueno, en este caso tenemos ahí los textos, ¿no? Que amablemente han elevado, ¿no? Y que nos dan una referencia, ¿no? Y yo creo que eso nos ha ayudado mucho en ese aspecto. Por ejemplo, en el viaje pasado que hicimos allá a la zona sagrada maya, recordaba las clases que nos daba don Cornelio, ¿no? Para hablar maya. Jonathan, ahorita ibas a comentar algo, pero también podrías decir algo un poquito acerca de este aspecto cuando nos daba don Cornelio en las clases, ahí en lo que íbamos de sitio a sitio. Mira, el interés de aprender las lenguas clásicas de Anáhuac, que son las lenguas llenas de sabiduría, es loable. Hay algunas escuelas incipientes, a veces son variantes, casi siempre son variantes dialectales. Está bien, las variantes también tienen derecho a existir, pero siempre hay que entender que hay que ir un poco más allá de las variantes dialectales y que aprender la lengua no es tan simple como aprender a saludar por la mañana y a despedirse por la noche. No. Éntrale al reto de los conceptos filosóficos. Para eso tienes que entrarle a la lengua clásica, no tenemos remedio. Y el modo de entrar a la lengua clásica es a través de la literatura. Afortunadamente ya buena parte de esa literatura está traducida. Malo cuando no estaba traducida, pero ahora ya es más fácil entrarle. Es decir, se están facilitando las cosas. En la medida que haya recursos y tiempo y obreros en esta milpa, se abrirán escuelas de lengua y demás, si es que no se prohíbe esta labor, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que estamos afectando intereses. Respecto a la lengua, les quería mencionar que salgamos de la idea de que los pueblos anahuacas eran pueblos sin escritura. Había escritura. No solo había escritura, había literatura. La literatura era oral o escrita. Ambas literaturas son igual de dignas. Les voy a poner un ejemplo. Generalmente se suele ignorar que la Ilíada, la Odisea fueron literatura oral, ¿sabes? Homero no la escribió. En esa época los griegos todavía no escribían. Literatura oral, y así se transmitió, y es una literatura de alto vuelo. Y lo que escribió Homero fue una compilación de lo que... No escribió nada, no sabía escribir, además no podía, era ciego. En su época era literatura oral, y así durante otros 1000 años, hasta que a alguien se le ocurrió ponerlo por escrito en el griego antiguo. ¿A dónde voy? Igual que pasa con la Biblia. Hoy te parece literatura escrita, pero cuando empezó eran cosas que decían los profetas a viva voz. Los profetas no se sentaban a escribir eso, ni había tampoco posibilidad de escribirlo. Las literaturas de las civilizaciones antiguas empezaban de manera oral. En Anáhuac queda mucha literatura oral, pero afortunadamente también queda mucha literatura escrita. Luego tenemos de todo, se puede rescatar la lengua. Estoy mencionando la escritura a propósito de la lengua. Si lo ves escrito, ya sabes cómo se pronuncia, sabes también cuánto se ha perdido, cuánto ha cambiado, cuánto ha derivado la lengua, puedes reconstruir el proceso. Hay herramientas lingüísticas, principios de desarrollo de la lengua que te permiten rastrear los sonidos y los significados, ¿no? Es decir, estudiar. Anáhuac no se construyó danzando, se construyó con escuelas y universidades. Porque a la hora de construir una pirámide había que saber calcular la resistencia del material,
la pluviosidad, un montón de detalles para que eso no se te caiga a los pocos días, ¿comprendes? Es decir, Anáhuac se construyó como universidad y esa dimensión hay que devolvérsela. Una de las cosas que, de los esfuerzos de la colonia, del proceso de colonización, es convencerte de que tus antepasados no eran personas cultas. Y a mí me estremece ver ahora grupos de tradición que quieren ser salvajes, porque la colonia les dijo que sus antepasados eran salvajes. Bueno, ¿esas carteras que tienen es para hacer cuentas? Sí, Rosario todo el mundo usaba. No, Calpe, en los brazos. No, esos no son, no, para nada, son adornos y así aparecen muchísimos. Han aparecido los entierros, pero por montones. No se podían desplazar las cuentas, eran fijas. Es decir, tenían un hilo adentro y tenían nudos. No era un abaco. En el abaco tú necesitas pasar de un orden a otro y hacer una serie de cosas, ¿no? No han aparecido abacos en Anáhuac por una razón muy sencilla. Las matemáticas de Anáhuac no eran lineales como las que usaban los pueblos del Viejo Mundo hasta que los hindúes descubrieron el sistema ordinal. Las matemáticas de Anáhuac eran ordinales desde la época olmeca. Y con un sistema ordinal es mucho más cómodo usar el tablero de cálculo, no el abaco. Así que en la medida en que los pueblos del Viejo Mundo fueron pasando a la ordinalidad matemática, fueron abandonando los abacos. Yo me imagino que si hubo abacos en América fue hace muchos miles de años. No dejaron la menor huella arqueológica. Pero lo que sí aparece con mucha frecuencia en la arqueología son los tableros de cálculo. El tablero de cálculo es un simple pañuelo y con fichas adentro, ¿no? Cuando se abre, ahí puedes usarlo y hacer lo que te dé la gana, es una maravilla. Pero bueno, eso lo estudiaremos en el tema de calendárica. Esto con todo respeto a quienes dicen que el abaco es de origen anáhuaca. La realidad es la realidad. Fíjense que la literatura quedó reflejada en códices, que son libros. Cuando un libro se escribe a mano se le llaman códices. No es que los libros de América no fueran libros. Evitemos esa tonta discusión. Eran libros escritos a mano, por eso se le llaman códices. Igual que los libros escritos a mano de Europa son códices. Sí, pero también hay obras que hacen alusión a plantillas y demás, o sea que igual nos han descubierto, pero en los diccionarios lo dicen como en Molina y demás. Ahí si buscan, por ejemplo, en el gran diccionario náhuatl, póngale plantillas y van a ver qué cosas se encuentran. Sí, no, y además pruebas físicas, porque tenemos páginas de códice que fueron hechas a molde, no dibujadas a mano. A mano después se añadió el color y todo eso, pero básicamente fue un molde. De hecho, Vicente, tú has estudiado ese tema. Mauricio ha desarrollado bastante ese tema al demostrar que había una matriz detrás de los códices. En otras palabras, le seguimos llamando códices por costumbre, pero algunos de estos trabajos probablemente eran impresos. De hecho, se ha perdido casi todo. Ponte a pensar que de mayas se conservan 4 códices y deberían tener miles o millones a lo largo de su historia. Luego, sabe Dios qué había ahí, ¿no? Pero bueno, insisto en el hecho de que la lengua llegó a su fase escrita. No eran civilizaciones sin escritura, como se dice, y es necesario recuperar la lectura de estos códices. Por ejemplo, aquí vemos una escritura de tipo fonética. Esto que está viendo acá arriba no son jeroglíficos, son sílabas de la lengua. Esta escritura es silábica. Esta ya es jeroglífica. Se compone de logogramas, que también tienen un valor fonético si es necesario, y pictogramas, que son complementos. Pero aquí, por ejemplo, en esta pictografía ven un conjunto de logos que tienen doble valor. Es decir, es una escritura que hay que estudiar. Es una escritura, no son simples dibujitos, ¿no? Pero hay que estudiarlo porque es muy diferente de lo que usamos hoy. ¿Cuestiones? O sea que cuando tenemos que estudiar nuestra lengua, no es nada más hablarla, es saber también los glifos y todos los pictogramas. Ya que estudias la lengua, métete para atrás a través de los códices para que vean el disfrute que es empezar a descifrar los códices a través de la lengua y a través de simbolismo. Por ejemplo, este códice que estamos viendo acá, el Borgia, fue hecho para un público que ecléctico. Hablaba mixteca, hablaba náhuatl y probablemente de otras lenguas también.
Por lo tanto, el autor, en vez de enfrascarse en la representación del sonido, prefirió representar las ideas. Esto es un tipo de escritura llamada ecléctica que empezó a proliferar en Anáhuac como desde hace unos 1500 años más o menos, desde el epiclásico para acá. Pero se mantuvo paralelo a la escritura fonética. La base de la escritura fonética, que la primera, que fue la olmeca, hasta donde sabemos, era totalmente fonética. Tenía muy pocos jeroglíficos. En otras palabras, primero hay que limpiarse la mente de tanta basura que nos han dicho sobre la escritura de Anáhuac, porque no es así como nos han dicho. Es diferente. La arqueología lo prueba. Vamos a un cuarto pilar de la identidad y las raíces. Vamos a pasar muy brevemente por aquí, que es el calendario. El calendario, le llamamos calendario porque no tenemos otra palabra. ¿Ok? Pero era un sistema de integración simbólica. Integraba los símbolos de aquella cosmovisión. Si dominas el calendario, entiendes la cosmovisión. Si no dominas el calendario, no importa que veas los símbolos, pero no sabes cómo se articulan orgánicamente entre sí para producir ciclos. Acuérdate que un ciclo lo mismo te medía el tiempo que el espacio, pero te medía también relaciones históricas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de, no sé, de años casa, en realidad me estoy refiriendo a un periodo histórico. Comenzó en el siglo XI después de Cristo y terminó en el siglo XVI. Luego, si veo una inscripción, si un mesoamericano, Anahuaca, veía una inscripción, un año casa, sabía de qué época estaba hablando y así sucesivamente, ¿no? ¿Tienen algo que comentar, compañeros? ¿Ustedes le saben a esto? Calendario. Me gusta ver que glíficamente te ponen un poco de historia, un poco de cosmovisión, fecha, no, te meten un buen de cosas. Y aquí fíjate los rumbos, o sea, la calendárica ya te abarca, no es Sí. nomás decir, ¿qué día es hoy? Ya somos a veintitantos de sabe cuánto. No, va más allá de Vamos a eso. poner un ejemplo práctico de esto, pero primero, ¿qué decías, John? Con el ejemplo que ponías, ¿no? Estaba este personaje que salía de la flor, el Ajau, Sí. Bueno, y sale de... también vemos a Huehueteot, ¿no? Que sale de una flor en algunos, Este es el Ajau. Exactamente. Los mayas le llamaban Ajau, los nahuatl flor. Y que cierra el ciclo, y vemos por el lado contrario el Zipactli, que es el que inicia, ¿no? Que es el dragón. O sea, ya con eso, hablas mucho, ¿no? También. Si sabes leerlo, porque si no, ahí vas a ver un cocodrilo y una flor, y te vas a quedar planamente mirando un cocodrilo y una flor. Y cuando el cocodrilo saque pluma, va a decir, es un cocodrilo con pluma y una flor. ¿Ves? Pero si entiendes el simbolismo además universal, ni siquiera es solo americano, de los símbolos que aparecen aquí, empiezas a entrar en su dimensión profunda. Ya después lo otro es mecanismos. Aprender matemática, astronomía, a ver, no demasiado, solo lo necesario para entender el sistema, que tampoco es que sea del otro mundo, ¿no? Lo crearon los seres humanos, el ser humano lo entiende. Quería ponerles un ejemplo del uso de este calendario. Aquí vemos una estela, Xochicalca. En esta estela acá arriba hay una fecha. ¿Distingue cuál es este símbolo? Una curvita arriba. No lo alcanzo a distinguir. A ver, lo voy a subirlo para que lo distingas. A ver cómo podría subir yo esto. Uy. No tengo idea de cómo se sube el tamaño de esto. La lupa. La lupa. No sé dónde Sí, como por ahí. Pues no tengo idea. Disculpen mi falta de pericia tecnológica, pero no sé cómo ampliar esto. Vamos a lo siguiente. Este signo, que es un ojito y una curva arriba, era la forma antigua de dibujar el Hécate. En Xochicalco y en muchos otros lugares no aparecía como un pico, un agua, sino esa voluta de viento. Es el segundo signo. Cuando vemos, puesto que esto es viento, ¿cómo se lee la fecha completa? A ver qué número hay aquí.
a barra del 5. Ya lo cambiaron. ¿De qué manera yo podría ampliar esto, Dios mío? Déjenme ver si encuentro aquí un Control más. control más. Control Ay, más. caramba, control más. Ah, Sí. mira, qué magia. A ver, Ah. vamos allá, control más. Ay, ya no me da más. Bueno, ahí se nota más o menos. Control más. 7 viento. 7 viento. Este glifo acá, el hecho de que sea un recuadro con unas curvitas, nos dice que es un año. Año 7 viento. Cuando leemos esa expresión, año 7 viento, en un relieve, en un mural, en lo que tú quieras, un códice anahuaca, sabemos que ese año, que esa estela, que el evento referido ocurrió en qué época. Pues ahí es Xochicalco epiclásico, ¿no? Ocurrió entre el siglo VI y el siglo XI después de Cristo. Esto es un modo práctico de usar el calendario para entender la historia de Anáhuac. ¿Ves? Porque es de Xochicalco en la pieza, Es de ¿no? Xochicalco la pieza, sí, la encontró César Sáenz hace que será unos 60 años. Aquí tenemos otro tipo de escritura calendárica que es de tipo, ya vamos a decir, maya olmeca. La pieza no es maya, por supuesto, la encontró, fíjense, parece que la descubrió Antonio Gómez, fue el primero que la fotografió. Está en Punta Diamante, en Acapulco. Es una pieza, parece de origen olmeca. Si no es una falsificación posterior, es de origen olmeca. A ver, esa ponle el tamaño normal, porque ahorita ya nada más estoy viendo un pedazo. Un pedazo. ¿Control menos será o qué? ¿Así? No sé, a ver, Vicente, dile cómo le haré para que la veamos completa. Se ve bien, nada más que como estás en tu teléfono, se distorsiona. Es por el teléfono, no es por... Ajá. Yo lo veo aquí en la pantalla. Sí, también lo vemos así. Ya la estoy viendo, ya la estoy achicando. Gracias. Ok, muy bien, Rosa. Esta inscripción está muy interesante, ¿eh? Tiene un 5913 y los dos números abajo que no se inscribieron porque eran 0. Así que la inscripción total es 591300. Este tipo de inscripciones abundan en el periodo olmeca tardío y son inscripciones de cuenta larga. Se puede saber exactamente cuánto fue. A ver, eso habrá sido a mediados del siglo XI antes de Cristo. ¿Ok? Y por este tipo de fechas son muy exactas, te permiten ir al día exacto, si quieres, en que ocurrió el evento. Él nos está hablando de la importancia del calendario para tener un sentido de la historia, para tener conciencia histórica. Si no puedes representar un día específico en el tiempo, ahí ya se acabó la conciencia histórica. Sí, John, Vicente, sí. Bueno, en este caso, este dato, ¿no?, que nos das, yo creo que es muy importante, basado también en la cuenta unificada de Anáhuac, ¿no? Porque si le das ahí con el Dream Spell o todas estas otras corrientes, pues, o sea, ni idea, ¿no? O sea, no tiene como una... A ver, calendario de Anáhuac es calendario de Anáhuac. No exacto. No imaginaciones. Sí. Es agarrar las fuentes y empezar a decodificarlas. Eso es calendario de Anáhuac. No es tan difícil. Sí, por ejemplo, es relativamente fácil, ¿sí? Hay mucho interesado que dice, quiero aprender calendario, ¿cómo lo puedo aprender? Pues ahí está la página Tonálica, ¿no? Página Tonálica, y pronto vamos a empezar un curso sobre calendárica, y hay varias personas que están dando cursos de calendárica de diferentes niveles. Claro, como es un simbolismo que no entendemos, al principio hay que hacerlo suavemente, empezar por suave. Poquito a poco se te van pegando estas cosas y después ya puedes usar las fórmulas calendáricas para interpretar, por ejemplo, el movimiento del cielo, los periodos históricos e incluso eventos, cosas que ocurrieron, porque las fechas son concretas, se refieren a eventos concretos. Si podemos leer la fecha, podemos saber exactamente cuándo fue entronizado un gobernante, cuándo ocurrió una guerra, una sequía. Es decir, armar la historia. A ver qué más les traía aquí. Más imágenes de fechas de cuenta larga, una de un vaso maya y la otra de un códice que se conserva en lo que era Checoslovaquia. Un códice que, bueno, se conservan 2 de estas páginas de este códice que debió ser muy interesante y que tiene una fórmula relativa al bisiesto.
al uso de bisiesto. Sí, los mayas usaban bisiesto, quedan las fuentes. Y para quienes me dicen, no, que la cuenta larga no admite bisiesto, en efecto, la cuenta larga no admite bisiesto, hermano. Los días de la semana que nosotros usamos tampoco admiten bisiesto. No te quedes trabado en el detalle, trata de ver un poco más allá. Y finalmente quiero exponer en la piedra de los soles porque es como un compendio de calendario. Algunas personas dicen, no, esto no es un calendario. Efectivamente, no es un calendario en el sentido de que no es un almanaque, pero es un compendio de elementos calendáricos. Cada elemento de lo que tú ves ahí tiene función calendárica, refleja un ciclo, refleja un mecanismo, pero cada uno, no falta uno. De manera que no es el calendario como un todo, pero es una piedra eminentemente calendárica. Sería difícil encontrar otro monumento, pero muy difícil, otro que tenga tantas fechas y tantas cosas calendáricas encima. El asunto, señor Mato Moctezuma, es entender lo que dice la piedra, no negar a priori que ahí hay elementos, sino entenderlo. Si usted no lo entiende, diga, no sé lo que dice la piedra, pero no diga que esa piedra no tiene elementos calendáricos o que no es un calendario, porque ni siquiera sabe de qué está hablando. La piedra de los soles contiene desde el registro del día hasta el registro de la serie de 5 soles, que abarca un total de 26.000 años, lo estamos viendo acá, en este glifo que ven acá, y que se refleja aquí otra vez. Si leemos estos 2 glifos, ya sabemos de qué se trata esto. Y si sabemos de qué se trata esto, podemos articular lo demás. Este glifo, por ejemplo, representa un día, pero este glifo representa un sol, y la relación entre un día y un sol es a través de estos glifos que ves acá, es decir, hay una articulación lógica, no es así, capricho, sino que tú pones a rotar los días, los números, los signos, y empiezan a hacer intersecciones, empiezan a crear ciclos cada vez mayores. Es decir, hay una articulación orgánica. En este calendario yo no he encontrado ni un solo elemento que no se articule orgánicamente. ¿Cuestiones? Sí, por ejemplo, pues esta es la muestra que nos da la perspectiva, ¿no?, del mundo occidental y del mundo anahuaca. Esto es arte, esto es ciencia, ¿no? Esto es Toltecayo, es la integración de todo, ¿no? Es Toltecayo. Es Toltecayo. No tenemos en español palabras para describir este producto. Tenemos que descomponerlo en aristas. Decimos, tiene elementos de arte, tiene elementos de ciencia, tiene elementos de cosmovisión, elementos de mito, elementos de religión. Pero en Anáhuac se desarrolló una palabra para decir todo eso, Toltecayo. Entonces, esto es lo que les quiero decir sobre 4 de los pilares fundamentales de la cosmovisión anáhuaca. Observen que cuando lo vemos de manera abstracta, es decir, cuando vemos su articulación, integramos a Anáhuac en un todo. Muchas gracias, Frank. Pues me viene el nombre de los 4 acuerdos toltecas. Eso tírenlo a la basura. Esto acá, esto sí es Toltecayo. A ver, es el esfuerzo de un señor que escribió y es un libro que tiene muy buenos consejos, sobre todo para el mundo occidental, que no es anahuaca y no es tolteca. Bueno, pues un tema aparte. No todo tiene que ser tolteca, ¿verdad? Bueno, pues aquí pensando que cada tema pues podría dar para un programa específico, porque bueno, de ahí se pueden hay muchos detalles, ¿no?, que se pueden sacar. Pensando en así brevemente en todo lo que nos platicaste, Frank, digamos, la danza te puede dar un estado de éxtasis, pero sí. no te vas a iluminar y no vas a aprender náhuatl o alguna lengua por danzar. No. Normalmente. Va a contar lo tuyo. Imagina que vayas a aprender lengua danzando, qué fácil sería, ¿no? Sí, es como, bueno, es que luego nos han reclamado mucho, ¿no? Pero ustedes no son danzantes, no pueden saber lo que se siente hasta que no lo hagan. Y bueno, sí, llegas a un estado disculpa, yo sí sé lo que es ser danzante. Creo que hasta ustedes también participaron en un momento. Pero como no nos ven emplumados ni danzando, dicen que no. Es decir, que yo no sé de qué se trata, sí sé de qué se trata eso. Tú no sabes de qué se trata la lengua náhuatl, el náhuatl clásico. Tú no sabes de qué se trata el calendario. Esa es mi respuesta a quienes tratan de enamorar la danza como si la náhuatl se redujera a una danza. Por favor, ¿tú crees que construían observatorios que costaban una fortuna para qué?
Ahora nada más hace falta un patio, es lo único que hace falta. Es decir, démosle a Nahuatl el respeto, la importancia que merece. Eso se hace a través del estudio. Quienes no quieran estudiar, por lo menos tengan el valor de decir, oye, es que yo no quiero estudiar, pero lo vengan a acusar a quienes sí tienen el valor de asumir el reto. Y quienes se llaman guerreros, que aprendan a hacer la guerra, que hay mucha oportunidad para hacer la guerra en este mundo. Se está extinguiendo esta civilización por falta de interés de la gente. El término guerrero también ya está así como muy desgastado, porque métete al temazcal y ya que hasta puertas cerradas y eres un guerrero. Sí, claro, guerrero de vapor. ¿Cómo estaba Sí, no, la verdad es que, mira, se está abusando mucho, no solo en México, en todos lados de la tierra donde ha habido procesos coloniales. La gente está tratando de rescatar sus raíces con poses. Las poses no llevan a nada. Tienes que tener compromiso. El compromiso no es que te caiga una montaña de cosas encima. Se empieza poco a poco y aprendes a tener temple guerrero, es decir, entrarle a los retos. Respecto a la danza, mira, los que quieran danzar, mi visto bueno. Los que no quieran danzar también, no tienen que criticarse mutuamente. Y hay otros para todos, que se cuelgan también, eso es ser un gran guerrero. Mira, eso a mí me parece tortura animal y debería estar denunciado. Lo lamento, pero es mi punto de vista al respecto. Tú no necesitas torturar al mono que te dieron en préstamo para llegar a nada. Lo único que estás consiguiendo con eso es robustecer el ego. Conozco unos cuantos que andan en eso y la verdad es inflados porque se sienten muy guerreros, pero no les preguntes una frase en náhuatl porque no entienden nada. Es decir, están asumiendo retos muy personales para sentirse muy especiales, pero el reto de la cultura no lo han asumido. Eso significa que están siendo acechados por el sistema. Un acechador es un ser que cobra conciencia de su rol cultural y lo asume. Sí, bueno, y también iba más a ese comentario de tenemos nosotros nuestra formas de recreación, digamos, como he danzado y sé tocar la guitarra, al tocar la guitarra tengo ese estado de éxtasis, llego por otro lado al mismo. Entonces eso mismo tiene un pintor, eso mismo tiene un bailarín profesional ahora de bailes clásicos, cada persona tiene una forma de expresión que llega a ese mismo estado, y eso no te va a llevar a ser más a conocer sobre una cultura, ¿no? Y bueno, y bueno, para ir cambiando también de tema, así como resumen a todo lo que nos has compartido, Frank, qué tan natural es en la nahuaca que va y le planta una ciudad en medio del lago o se sube a la montaña, le parte el pico, sí, claro. la deja, o parte el lago en dos para que un lado se ponga salado y el otro dulce. Seres humanos, con toda la intencionalidad de un ser humano, que consiguieron crear una civilización en condiciones en que cualquier otro grupo se hubiera echado para atrás. Eso merece respeto y eso merece estudio y eso merece análisis. ¿Cómo fue que realmente lo consiguieron? Ese grado de propósito, esa voluntad tan inflexible de continuar durante milenios, a pesar de que estaban solos en la geografía. No tenían el menor apoyo y lo hicieron. Eso es lo que tenemos que estudiar. Toda esta idea del buen salvaje y del pobrecito los nativos, hay que apoyar a los nativos porque nosotros somos superiores, entonces tenemos que darle limosna a los nativos. Toda esa es una idea heredada de Europa, es pensamiento colonial y está acabando con las comunidades. Lo peor es que cuando una comunidad está en crisis y necesita, extiende la mano si le das la limosna y se convierten en limosneros. Y eso, por supuesto, hace que no se aprecien a sí mismos, que no tengan orgullo por sí mismos, lo cual es el principal factor de destrucción de la comunidad. Estamos en una encrucijada muy pesada, de nuevo, como producto del proceso colonial, y tenemos que estar muy conscientes de cuáles son estos detalles. Ayer, por ejemplo, estaba meditando en lo siguiente. Oye, deja que las comunidades exijan, ¿cómo se llama? Disculpas, si les da la gana, son personas. Seré con todo lo que tienen los demás, porque tú tienes que hablar a nombre de nadie. Deja que las comunidades lo hagan, y si no quieren hacerlo, no quieren hacerlo. Es asunto de las comunidades. Me disculpan si alguien se ofende por esto, pero un blanquito
con dinero, hablando a nombre de las comunidades. Eso me recuerda al barbón este alemán, no me acuerdo cómo se llamaba, que decía desde su mesa, de su escritorio, el mundo hay que organizarlo así, 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 porque Europa es el centro del mundo. Por favor, ya no estamos en esa época. Deja que las comunidades se expresen a sí mismas. No le sigan metiendo el pie. Y bueno, esa intención de hacer esa ciudad dentro del lago, y por qué en cada tiempo lo hacían, desde la época olmeca, justamente como en estos textos mayas, ¿no? Las profecías están ahí para cumplirlas, entonces toda la Claro. intención de llevarlas para allá. Claro. Pero bueno, vamos a aprovechar para saludar a todos los que han estado aquí con nosotros, con muy buenos comentarios también: a Abraham Estrada, Lucas Rodríguez, Matlacción Semazatl, Darío Villarreal desde Monterrey, Paco Cuautlitlan, perdón, Sofía Giovanna en Manzanillo, Wesley Tlacatl, Fernando Arenas, Mauricio Folco, Tolteca, Huella, Náhuac, Cortina Miguel desde Yucatán, Rojoselot Guerrero, Patricia Méndez, Araceli Cana Romal, Rebelde, Benjamín Cruz, Lorena Tavares Salamanca, María Teresa González Alvarado, José Martín Hernández, Lucio Durán, Dani Palacios allá en Cancún, Carlos Castillo desde Tlalnepantla, César Rosas desde Xicocotitlan, Zenit Ram, Mauricio Chi desde Ibiza, Isabel ahí en Argentina, Darío Villarreal, Anáhuac, dice Frank, se pronuncia Anábat, nos escribió Anábat, pero bueno, no sé si pudieras Anáhuac se pronuncia en español Anáhuac, y en náhuatl Anáhuac, cerrando un poco la boca. Anáhuac, como la W del chino, Anáhuac. Pero en español es Anáhuac. Lo puedes pronunciar de las dos maneras y está bien. Si estás hablando náhuatl, pronuncia náhuatl. Si estás hablando español, pronuncia en español. Sugerencia. Sí, también Darío Villarreal, Atlántida y la raíz de las civilizaciones es Aztlán. A ver, Aztlán es una palabra formada por el locativo tlán, que es propio de la lengua náhuatl, y por la raíz az, que quiere decir brillante, luminoso y demás. Ya en náhuatl propiamente se dice is, pero antiguamente se decía az. Entonces, Aztlán quiere decir lugar luminoso. Y así lo representaban, por eso lo simbolizaban con una garza. Garza quiere decir pájaro luminoso, pájaro blanco. Entonces, su logo era una garza. Pero no es que sea lugar de garzas. Lugar de garzas se dice Atatlán, pero es Aztlán, que es lugar luminoso propiamente y representa el acto de llegar a la luz. Por eso se asocia con símbolos fisiológicos, pero también físicamente tiene un sentido y tiene un sentido histórico importante. De eso no hemos hablado ahora, pero digamos, en la peregrinación de los pueblos hacia América pasaron por un lugar muy similar a Aztlán. Y vamos también a saludar a Cortina Miguel. Maestro, creo que por un lado es muy noble querer que la unión nazca en la mayor parte del pueblo, pero por otro lado la flojera y la distracción de que somos presas nos impide hacer unidad y fuerza para un verdadero cambio trascendental. A veces me digo que con tanta desinformación e ignorancia por parte de aquellos quienes nos guían a nivel gobierno e instituciones, solo me queda salvarme a mí mismo antes de querer salvar a otros. Mira, empieza por ti y empieza por mí, empieza por cada uno de nosotros. No tratar de modificar al mundo si no nos hemos modificado a nosotros. Así que esta idea de el salvador social y la salvación de la sociedad, esas son ideas occidentales. La toltequidad te dice, empieza por ti, empieza por cultívate integralmente, cultiva tu cuerpo, si es posible, cultiva tus emociones, tu energía vital, sobre todo, no desperdicies energía a lo tonto, y cultiva tu intelecto, porque por ahí te agarran. Bueno, está ya en progreso Yucatán. Paco Cuautitlán,
cada vez hay más personas dispuestas a estudiar, todavía falta mucho, la percepción de la gente con respecto a su pasado está cambiando, es necesario el estudio para poder guiar la percepción de cada quien de forma correcta. Sí, oye, quiero decir algo a tenor de esto que comenta Paco. Yo no soy adorador del estudio ni del intelecto, para nada. Pienso que eso es solo una herramienta, es solo un elemento de nuestra vida, pero es un elemento que si se descuida, otro aprovecha. En Anáhuac ha habido un déficit de 500 años de estudio. Eso hay que suplirlo. No queda más remedio que traerle eso. Ha sido 500 años negando el estudio de la civilización, adoctrinándonos con ideas falsas sobre el pasado. No queda más remedio que estudiar. Así, no es adoración del intelecto, ni adoración de la mente, ni nada de eso, ni que seamos más estudiosos que otros. Es que eso es un reto y hay que asumirlo, no queda más remedio, pero sin descuidar el cultivo de nuestras facultades internas, el cultivo de nuestra espiritualidad en sentido general. Y recuerden que siempre que digo espíritu, me refiero, o espiritual, me refiero a la cultura. El cultivo de nuestras facultades nahuálicas, por usar un término, anahuaca. Es decir, no hay que descuidar eso. Pero un chamán, un nahual, con el cerebro vacío, incapaz de coordinar ideas, no, eso no es cierto, eso no existe, eso es una caricatura. También saludos a Nahuikimi, Blanca acá, comenta Blanca, ¿qué falta para que la educación formal incluya las enseñanzas de los idiomas propios de nuestros pueblos para el rescate real de nuestras culturas? Falta que llegue el Armagedón. Eso no va a ocurrir antes que llegue el Armagedón. Primero hace falta el Armagedón, el que tenga oído entienda, y ya después podremos diseñar un sistema que acepte la realidad de los hechos y que no se base en prejuicios coloniales. Pero mientras no llegue el Armagedón, eso es muy difícil. Y la penúltima, Adrián Flores Barajas, ¿qué tan viable o válido es recuperar aspectos de la Toltecayot como sus danzas o música en el ensueño? Oh, eso está tremendo. Mira, ese es el tema real. ¿Para qué existen ejercicios como la danza, como hasta la tensegridad? ¿Para qué existe este tipo de ejercitación física? No es para que te quedes únicamente en la cáscara material, en lo externo. Es para que te trabajes internamente. Por supuesto, si puedes danzar con corrección, como debe ser, en un sueño estás ensoñando y estás haciendo un ensueño de alto nivel. Y ahí es donde de veras vas a entender qué significa la danza y por qué los antiguos danzaban. No dejarlo en lo externo, en lo banal, en la pose, en la figura, en que yo... No. Intentarlo en esa otra dimensión. Excelente pregunta. La entrada del ensueño es bajarle al ego. Una persona con ego no puede soñar. Si ensueñas, es que tienes el ego bajo control. Y solo ahí es cuando de veras empieza a dar fruto este tipo de prácticas que son en el fondo prácticas nahuálicas. Y aprovecho para hacer un comercial. Pienso que la danza es una práctica nahuálica. No me pongo a la danza, me pongo a la ostentación banal. Sí, saludos. Bueno, ahí Adrián, que está allá en California, maestro de Kinam. Tlacael el Tzin, en la última, antes de el último comentario, ¿cuál es el libro del maestro Frank que explica en detalle el sistema calendárico del ciclo de 26,000 años? Este libro se llama Sagrado 13. Está ahora en internet. Sin embargo, si me permites, quiero diferir la respuesta a terminar de subirlo de forma gratuita a la página tonalica.com. ¿Qué nos puede decir eso, John? ¿Qué hay ahí en este momento que la gente pueda estudiar? Sí. Pueden entrar a la página, están falta todavía que se actualice. Voy como a la mitad de este libro, sí, con los artículos. Que están casi ya actualizados, faltará lo demás, pero mientras estoy trabajando en eso, cada día pueden entrar y ver nuevos artículos, donde ya pueden empezar a estudiarlo, para que puedan verificar información y también investigar también, ¿no? Si quieren. Entiendo que ahí van a estar los 30 y creo que son 33 capítulos, ¿no?, que tiene el libro, de manera desglosada, independiente. Además va a haber un link
un enlace para quienes quieran ir a Amazon a comprar directamente el libro, porque está en Amazon. Además de eso, yo estoy ahora preparando las lecciones del curso 1 de calendario y les voy a avisar por esta vía. De hecho, yo me gustaría ponerme de acuerdo contigo a ver cómo desarrollar eso, porque ya tengo las lecciones armadas todas. Lo que me falta es pasar a la filmación. ¿Ok? Avisaremos por acá, sin duda, sí. Su curso para que terminen el curso y se metan ya con conocimiento más Mira, amplio de calendario. Ya que lo mencionas, yo le sugiero, a ver, tengo que ponerme de acuerdo con Antonio o con, no sé, Miguel Ángel, gente que saben de calendárica, por lo siguiente. Tú te diste cuenta, John, que ese trabajo no es un nivel principiante. Si empiezo desde un nivel principiante, eso no va a terminar nunca. Así que tenemos que ponernos de acuerdo con estas cosas. Acuérdense que le llamamos calendario, pero no es un simple calendario, es mucho más complejo. Es la entera cosmovisión resumida en un conjunto de símbolos y de fórmulas. Entonces, yo voy de un nivel medio en adelante. Está faltando ese nivel introductivo, es un llamado a todos los que entiendan, sepan de calendario y que tengan la paciencia de hacer adaptaciones para el público que no sabe, porque también hay que tener cierto arte para exponer las cosas a un público que no sabe. Yo la verdad me desespero un poco. Y también para exponerlo a los niños. No puedes empezar desde arriba no sabe. Entonces, es un llamado a todos los que quieran sumarse a esto. Gracias. Sí, ese sí lo cubre bien el módulo introductorio, ese curso de Antonio. Por eso también se los recomiendo, porque sí llega mucha gente que ya lo aprende bien y después ya conoce, ¿no? Ya lo he visto a través de estos años, no sé, recordando así a Paulo Franza o Cali Mazzatl de Nosho allí ya poniendo los tonales, claro. Saben, bueno, ya hay mucha gente, creo que también Marv, no sé si ya tomó también ese curso y después continuó él de manera independiente, pues ella con lo que traía Marv. Pero bueno, okay. Entonces, sí. En resumen, esperamos dentro de unos días que esté el libro completo en esa página para arrancar lo otro. Después platicamos entonces. Sí, y bueno, ya para finalizar, mañana vamos a ir al Templo Mayor, nos vamos a ver a las 9 de la mañana en la entrada del Templo Mayor. Como está invadido el Zócalo por cosas políticas, vamos a hacer el recorrido en el Templo Mayor y de ahí al salir vamos a ver si la práctica de Kinam con Anabel y Noé se hace en alguna plaza por ahí cerca, en la Alameda Central, o en Santo Domingo, pero bueno, primero va a ser entonces el recorrido ahí en el Templo Mayor y después la práctica de Kinam. Los domingos no cuesta nada el museo, nada más si quieren darle algún donativo por la práctica a Anabel y a Noé. Por lo demás pues es entrada libre y bueno, como ya hemos hecho otros recorridos y bueno, mañana igual va a haber Tantún, lo va a llevar Omey, entonces también no se preocupen, igual a las 11 bueno, pues por allá los esperamos a los que anden por acá. Bueno, pues también recuerden que pueden ir al canal de YouTube, ya sea de Iglesia Tolteca y de Nación Tolteca, porque se están Facebook ya está borrando los videos anteriores, entonces ahí es donde vamos a ir subiendo todo el contenido que hemos hecho de las transmisiones. Por ejemplo, si van a buscar el programa de Nika Nash de hace 3 semanas, ya no está en Facebook, pero ya está allá en YouTube. Entonces pues también para que nos sigan por allá y pues bueno, pues agradecerles, no sé si quieran cerrar con algo más, Frank, Vicente, Rosita. Por mí,
Es todo, gracias. Gracias, Fran, gracias, Rosita, Chignahui, todos. Nos vemos, hermanos. Bye. Saludos.